Ahí dice live ya. Un acuerdo estos CTM, un acuerdo truqueros en ese 15N. Se sentaron en la mesa con los asesinos y firmaron con la sangre de nuestros vecinos. Eso. Muy buenas tardes a todas, a todos, a todes. Estamos volviendo al aire en este primer capítulo 2021 de Tejiendo Rebeldías. Muy agradecido, muy alegre, muy contento por estar en la Radio Popular La Revuelta. Así que vamos con todo. Y hoy día con un par de compañeras constituyentes populares, así tal cual. ¿Sí? La Manuela Arroyo y Francisca Pancha Fernández. ¿Qué tal? ¿Cómo están, compañeras? Muy bueno, lo primero siempre es agradecer que hoy nos acompañen, ¿sí? Que dediquen ahí este tiempo. Sabemos que están súper ocupadas, que están poniendo mucho color en sus territorios. Y eso, pues, muy bienvenidas. Gracias, Víctor, gracias, Pancha. Bueno, en primer lugar, agradecer el espacio. Para mí es un gran honor compartir espacio primero con la Pancha, que es una compañera que admiro y que conozco hace muchísimo tiempo. Siempre he admirado su generosidad en sus conocimientos, en su forma de ser, y así que yo soy fan de la Pancha, así siempre. Y siempre se lo he dicho en los lugares públicos donde puedo, que la quiero y la admiro mucho. Y qué bueno que gente como la Pancha también esté haciendo lo mismo que yo, me hace sentir que no estoy tan perdida, o tan loca, o tan amarilla. Y también agradecer especialmente a mi amigo, compañero de muchísimos años, compañero de la vida, Víctor Flower, con quien nos conocimos también, en el Cordón Popular de Educación hace como 17, 18 años. Ya tenemos una amistad de mayoría de edad. Y nada, pues compañeros de siempre, él trabajando en el territorio, en Conchalí, en Huechuraba, en la zona norte de Santiago, yo en la zona oriente. Y creo que encontrarnos los tres en este espacio para mí es súper importante y simbólico. Como que también, como les decía, igual apostar a estos espacios, a estas disputas dentro del marco de la institucionalidad es mucho más difícil si uno no cuenta con el apoyo de compañeras y compañeros que sabemos que son consecuentes. Así que agradecida por poder compartir este espacio con ustedes y fuerza, Pancha. Bueno, con esas palabras nada más que emocionarme, igual también lo mismo, es tan gratificante estar con compañeros y compañeras de lucha. Yo creo que a la Manu también nos pasa. Desgraciadamente, hay también cierto escenario en este proceso de debate que nos encontramos con la gente que justamente no queremos construir. Y eso es súper importante también señalar. Si acá estamos, es porque estamos apostando a esta alegre rebeldía, entendiendo que hay límites, hay barreras, pero que justamente acá hay una lucha profunda de gente que nos conocemos hace años y que tenemos la absoluta confianza. Y digo lo mismo respecto a la Manu, bueno, a Víctor y al espacio de la Radio Popular La Revuelta. La Manu, una gran defensora de siempre, además, también yo creo que son estas luchas, tiene que ver con opciones de vida. Y para nosotras las danzas andinas han sido un lugar histórico desde donde hemos construido también protestas, danzando tinku y otras danzas más. Y eso es importante porque es parte de nuestra historia y es parte, esa historia la que encarnamos hoy en día. Con todas las dificultades, yo creo que a la Manuela le pasa exactamente lo mismo, con las críticas y hasta la autocrítica. ¿Sí? Nosotras mismas somos muy severas con nosotras y con nuestros mismos entornos, porque justamente queremos estos cambios, así que muy agradecida con el espacio, con la radio y con poder generar estos lugares de encuentro con gente tan bonita. Flores iban y flores venían, ¿eh? Muy bien. Pero me parece súper bien para mí también la elección de partir con ustedes también tiene que ver con toda la consecuencia en el trabajo popular. Hoy día es necesario construir estas alternativas de forma popular
y también el cómo nos involucramos en los distintos espacios también, y cómo nos cuestionamos también, y cómo somos sujetos críticos en todo momento respecto a las tareas que vamos haciendo. Entonces, obviamente que se le agradece, y bueno, y desde eso mismo también la importancia de la construcción popular, y el cómo nosotros somos capaces de realzar, de relevar los saberes desde lo popular. Entonces, hoy día ustedes que se vuelcan a este camino, ¿cómo lo ven? ¿Cuáles son sus experiencias? Por ejemplo, partamos por decir que eso es lo bueno hoy día de estar como participando en este rollo de la Convención Constitucional. Manu, vamos así, Manu y... Ya, yo como que lo primero que voy a tener que hacer así como una confesión, como en relación de que si bien igual yo participo en Modatimo, que es el movimiento por la defensa de la tierra, del agua, del medio ambiente, tampoco es que como movimiento hayamos tenido como una definición respecto al proceso constituyente y a los contenidos que había que tener. Y en ese sentido, como que hubo que construir también muy en el camino ciertas cosas que son nociones y como diagnósticos y propuestas que nosotras y nosotros ya tenemos, porque llevamos muchísimos años construyendo organización popular y luchando por el ejercicio directo de los derechos, por los derechos colectivos, por la justicia social, en mi caso, y en el de La Pancha también, por la defensa de los territorios, del agua, de las comunidades, de los derechos del pueblo, de los pueblos indígenas. Pero al mismo tiempo también hay cosas que son inabarcables. Entonces también en este proceso me ha tocado mucho volver hacia quiénes son mis compañeras de la vida y compañeros de la vida y decirle, ya hermana, así como tú que eres mi compañera, fuiste mi compañera en el Alex Lemun, ya, y tú que eres trabajadora social, ¿cómo lo hacemos con esta cosa? ¿Cómo lo hacemos con nuestro otro? Y ubicar a mis compañeras y compañeros que trabajan en comités de allegado, ya hablemos de vivienda, ¿cómo lo hacemos? A las compañeras y compañeros profe, ¿cachai? Hablemos de educación, y eso para mí igual ha sido un proceso que si bien como que me tocó y asumí la responsabilidad de, como de dar cara en un proceso como que claro, en las campañas tienes que poner tu rostro y poner tu nombre, querámoslo o no, pero cuando uno habla, ¿cachai? No habláis desde mi partido o desde el programa del partido o desde un papel que no tiene una experiencia atrás. Hablamos desde la experiencia de la organización popular, hablamos de la experiencia de la lucha por los derechos y hablamos de que hemos desde así muchísimos años dado cara y construido un relato crítico al neoliberalismo. O sea, como que yo siento que yo creo que a los dos les debe pasar lo mismo, ¿cachai? Que para el 18 de octubre fue como, oh, ya, todo este tiempo igual valió la pena de algo, ¿cachai? Porque vivíamos así como en la desesperanza máxima, La Pancha desde así muchísimo tiempo, más que yo incluso se ha organizado y yo me empecé a organizar para los 2000 como en el momento de la tristeza ya máxima, de la desesperanza, ¿cachai? De la traición, de la concerta, de la desarticulación de las organizaciones populares, ¿cachai? Y de todas esas traiciones y de ver que en el fondo había gente que quizás que estaba escuchando, que estaba oyendo y que estaba sintiendo lo mismo que nosotras y que nosotros, creo que ha sido un momento importante. Y por ahí también fue esa decisión de decir, bueno, ya... si bien yo, y creo que nadie acá cree que la constituyente es la única vía para transformar las cosas, ni mucho menos, evidentemente no vamos a dejar que los fachos y que la nueva mayoría y la concerta que han administrado la vida y la indignidad en que vive el pueblo chileno y mapuche y otros pueblos indígenas, como que han también construido un modelo de precarización de la vida, sigan como escribiendo las leyes y sigan teniendo el monopolio de las decisiones. Entonces ya, bueno, podemos darles cara y los podemos enfrentar, sí, démosle. No creo que sea lo único, pero esa es como la decisión, y esa decisión y esos contenidos también han sido procesos colectivos que hemos estado viviendo, y yo hoy día hablo por mí, pero también hablo por la gente que está en Modatima, también hablo por mis compañeras y compañeros de las organizaciones populares, de los que estuvimos en el colectivo Alex Lemun, en el Cordón Popular de Educación, en los comités de allegados, también hablo por mi trabajo de la Alianza Territorial Mapuche. Entonces creo que eso también es súper importante, no perder de vista quiénes somos, de dónde venimos y la importancia que tiene la Constitución, que no va a acabar con el capitalismo, pero si nosotros logramos disputarle esos espacios y tenemos hoy día la oportunidad de decirle a los fachos y a las fachas quiénes son y quiénes somos nosotros,
creo que no podemos dejar que de nuevamente se nos pase como la vieja y que nos sigamos en la silla mirando como lo hacen otras personas. Y por ahí yo creo que esa es la decisión y me imagino que para la Pancha también fue lo mismo. Igual como que la Pancha también al principio tenía un discurso súper crítico, porque yo le leo todas las redes sociales, entonces también me interesa como cuál fue tu clic igual para decir ya igual voy a asumir esto, ¿cachai? Porque igual nunca había participado en algo así y creo que no lo volveré a hacer nunca más. Pancha, Nada, bueno, bueno, agradecer también, obviamente me siento muy identificada con lo que relata la Manuela. Es más, y yo siempre he sido muy franca y creo que justamente desde donde participo, la primera vez que voto en mi vida es por el apruebo, ni siquiera voté por la convención. O sea, así quiero decir que creo en la construcción popular, territorial y cotidiana, y sigo creyendo lo mismo. Y de hecho, también de las complejidades, como los distintos, yo soy parte del Movimiento por el Agua y los Territorios, de la Coordinadora Feminista 8 de Marzo y de una cooperativa, La Cacerola. Y finalmente la decisión la tomo 48 horas antes del cierre. De hecho, una semana antes habíamos participado en un conversatorio con la Manuela, con mi perspectiva crítica, y eso yo creo que es súper importante. Seguimos con la misma perspectiva. La diferencia quizá es justamente cuál es el ejercicio de incidencia que queremos frente a un proceso crítico, frente a un proceso con limitaciones y barreras. Saltar cada una de esas barreras. A ver, obviamente que para dar cuenta de la opción de por qué ir a la convención también tenemos que ir relatando un poco cuáles son las trayectorias. El Movimiento por el Agua y los Territorios nos gestamos hace alrededor de 9 años, somos como 100 organizaciones entre Arica y Magallanes, donde la primera, o sea, podríamos decir el primer eje fue la desprivatización de las aguas. Nos dimos cuenta en un encuentro que se llama El Aguante la Vida, que justamente el elemento central de precarización, de mercantilización, contaminación y despojo territorial, el saqueo multiplicado, tenía un agente común, la propiedad privada del agua. Que además, si bien en la Constitución, o sea, en el Código de Agua sale que es un bien nacional de uso público, la forma de acceder es derecho de aprovechamiento. Y eso genera acaparamiento, y eso genera mercado, y eso es privatización. ¿Qué dijimos nosotros entonces? La única forma de terminar con una sequía amparada en el monopolio, en la propiedad privada del agua, es la derogación de ese código, creando un nuevo cuerpo normativo que no solo asegurara el agua como derecho del humano, sino también como derecho a la naturaleza, para la protección, la restauración y los propios flujos hidrológicos de todos los territorios. Y en ese momento dijimos, ¿cómo derogamos un código de agua? Asamblea Constituyente. Y eso es como bien importante. Son esas cosas que uno lo coloca como horizonte y que somos bien sinceras y sinceros dentro del Movimiento del Agua. Nunca generamos una sistematización de cómo debiese ser esa Asamblea Constituyente, porque estábamos en un país tan neoliberalizado que hasta nuestra propia subjetividad es neoliberal y nos cuesta pensarnos fuera del capitalismo, que es un desafío que hasta los sectores populares también lo tenemos. Entonces, la Asamblea Constituyente siempre ha sido nuestro horizonte porque entendemos que un nuevo cuerpo normativo pasa por terminar con la Constitución del 80. O sea, esa es una base fundamental. Y por otra parte, compañeras tanto del Movimiento del Agua como del primer coordinador de Justicia para Macarena Valdés, conformamos el Comité Socioambiental de la coordinadora, también teniendo claridad que el extractivismo, además de saquear, de contaminar y despojar, se intensifica en los cuerpos de las mujeres, las niñas, las disidencias. Entonces, frente a toda esa matriz, obviamente hemos decidido históricamente que la movilización es lo que sostiene los procesos de cambio. Y de hecho puede ser hasta reiterativo, yo creo que la misma Manuela lo hemos hablado. Si hoy estamos hablando de eso, es exclusivamente producto de la movilización, no de otra cosa. Porque estos 30 años, quizás el lema más horroroso que la Concerta nos metió en nuestros cuerpos es en la medida de lo posible. Nosotros no queremos más en la medida de lo posible, sino queremos en la medida de los proyectos históricos que queremos encarnar y transformar. Entonces, frente a eso, obviamente el Movimiento del Agua, la misma coordinadora, tuvimos debates respecto a la Convención Constitucional, porque sí hay un acuerdo, y yo creo que eso también estamos en sintonía. Sigue siendo nuestro horizonte la Asamblea Constituyente. Pero en el fondo, lo que tuvimos que hacer una lectura respecto a cómo entender el proceso. El Movimiento por el Agua, tuvimos nuestro último encuentro en Panguipulli, donde finalmente se resuelve que seguimos intencionando por la Asamblea, pero que sí iba a respetar que los zonales y los territorios decidiesen o no
estar en la convención, pero que una demanda común sigue siendo la Asamblea Constituyente, plurinacional, feminista y socioambiental. O sea, ahí es un acuerdo. Y por otra parte, la coordinadora en un encuentro sí se decide ir como coordinadora con candidaturas feministas. Pero ¿qué es lo importante? Venimos a incidir. Venimos justamente a tensionar un proceso en que no queremos más que nuestras voces sean delegadas, sean invisibilizadas, sino que venimos a instalar nuestros propios horizontes transformadores. Seguimos por la derogación del Código de Agua, o sea, eso es nuestro elemento, por los derechos a la naturaleza, fin al Estado subsidiario, fin al Estado centralista, y además con contradicciones. Queremos un Estado garante de derechos colectivos e individuales y de la naturaleza, pero al mismo tiempo queremos menos Estado, porque queremos autodeterminación de los pueblos. Entonces entendemos que este proceso es tanto de esta incidencia, podríamos decir, institucional, como la movilización y los territorios. Por ejemplo, si bien tanto el Movimiento por el Agua como la Coordinadora tenemos programas de los que estamos pensando todos, igual han habido debates actuales que han sido interesantes. Una cámara bicameral, unicameral, qué pensar con sobre el Banco Central. O sea, pensar esta estructura nos ha hecho, bueno, conversemos. ¿Cómo pensamos un planeamiento, una planificación, un ordenamiento territorial? ¿Cómo damos cuenta del fin del extractivismo? ¿Cómo hacemos planes de descontaminación? ¿Cómo hacemos que realmente haya un trabajo digno y que el salario sea digno y la huelga sea efectiva? Imagínense, hemos tenido que empezar a abordarlo todo. Y ahí la base ha sido la articulación. Entonces, en mi caso específico, decido frente a darme cuenta que también tenemos que hacernos cargo de nuestras trayectorias, con las cosas buenas y las cosas malas que tienen esas trayectorias. Yo en lo personal no quería porque de verdad, o sea, no me imagino, o sea, me cuesta pensar dialogar con Blumer o Monkeberg, o sea, estoy pensando en mi distrito, pero sí me imagino perfectamente irrumpiendo, poniéndole en la cara los elementos, exigiendo la libertad a los presos y presas de la revuelta, el pueblo mapuche. Entonces, frente a eso también hay un ejercicio de responsabilidad. Volviendo a insistir, con todas las limitaciones que vemos en el proceso, con la claridad en los niveles de impunidad, de criminalización, de persecución política, tremenda. Entonces ahí está este tema. Tenemos un legado, tenemos caminos que hemos ido construyendo y que vamos a seguir haciéndolo desde espacios de autonomía y territorio, pero que también queremos incidir, que también queremos desbordar, que también queremos tensionar. Entonces, bajo esa sensación, bueno, a mí me costó más que a la Manuela. La Manuela ingresa en el sentido ya con este proceso reflexivo, haciéndose responsable de sus propias luchas. A mí me costó un poco más por este tema, pero eso no me diferencia a mí ni a ella. Yo creo que en eso tenemos absolutamente las mismas claridades respecto de lo que somos y lo que queremos construir. Eso. Perfecto, buenísimo. Bueno, igual las dos hablaban un poquito de esto, ¿no? De este saltar estas vallas que hoy día nos impone el poder. No son vallas nuevas, son vallas antiguas, ¿cierto? Son vallas que desde, bueno, Guzmán elabora todas estas trampas que existen y de las cuales también se ha hablado bastante, ¿no? Existe, cómo también somos capaces de hacerlo de forma concreta también con todas las personas a las cuales hoy día ustedes están llegando, y también decir que existen ciertas limitantes también en todo esto, porque si no, también terminamos levantando algunas banderas que después no podemos tampoco llevarlas como hasta la meta, ¿no? Entonces, en eso igual se complica bastante, sobre todo hoy día, cuando, por ejemplo, ya tienen la primera barrera, que es traspasar, por ejemplo, llegar a ser electas, ¿sí? Con todas las trampas que tiene de por medio estas elecciones, ¿sí? Entonces, ¿cómo partimos desde ahí? Porque ya partimos con una trampa que no es menor, ¿sí? ¿Entienden que, o sea, ustedes también ven que esto es una trampa de partida? ¿O vemos que es fácil? ¿Qué posibilidad tenemos de saltarla, no? No es menor, creo yo. Sí, pues igual tenéis que pensar como que en el fondo, si ya el sistema electoral beneficia en materia, por ejemplo, económica a los partidos políticos y evalúa como la cantidad de dinero que otorgan en base a elecciones anteriores, sabiendo de que existimos personas independientes que nunca hemos estado en elecciones, ya se genera como una desigualdad de partida. Y además tampoco existen como ninguna clase de medida
que permita favorecer a las personas que no pertenecemos a partido o que no tenemos una experiencia electoral anterior, como uno puede decir, bueno, en verdad, como se podría haber pensado, pucha, ganó la convención constituyente y no la convención mixta, entonces, ¿qué hacemos? Ya, prioricemos y apoyemos, ejemplo, económicamente o en la franja electoral o no sé qué cosa, a quienes son independientes, porque en definitiva esa fue la decisión de las mayorías y que apuntó a que quería un proceso constituyente sin los partidos políticos, sino con personas 100% independientes o que no fueran de parte del Congreso. Sin embargo, como también, y es parte también, obviamente, de un ordenamiento jurídico que lo que ha hecho históricamente es instalar un sistema de desigualdad y de despojo, obviamente configuró un sistema electoral y una carrera respecto de la cual genera y profundiza las desigualdades. Y ahí yo creo que, como te decía, igual tenéis como dos opciones, ¿cachai? Como, bueno, o quedarte llorando y pensando, pucha, que injusto es todo esto, es imposible, o decir, ya, bueno, lo vamos a dar todo y ya, a morir, ¿cachai? Por no decir otra cosa. Y yo creo que, en verdad, para mí, personalmente, y para el equipo, y para quienes venimos trabajando en esto, estamos visualizando una posibilidad seria de disputarle a la derecha aquí en la Araucanía un espacio de decisión respecto a los territorios, respecto a la vida, respecto al pueblo mapuche, respecto al agua, respecto a la economía, respecto a muchas cosas. Y eso como que nos ha impulsado a concentrarnos en construir propuestas, en movilizarnos así, desplegarnos en las calles, pero con lo que tenemos. Hemos tenido la apañe de mucha gente así, no sé, la bandera. La persona que lo estampó es un compañero de Temuco que yo una vez apoyé cuando trabajaba en el INDH porque fue víctima de perdigones por parte de los carabineros, de los pacos. Me seguía en Instagram y un día me escribió, me dijo, oye, tú también defendías a mi sobrina, que es de Modatima, que está imputada en Punta Arena, y la estoy defendiendo gratis, ya, sí, cuenta conmigo, yo tengo para imprimírtela. Ya corté la tele y se la llevé y él me hizo las banderas gratuitamente y así mucha gente nos ha apañado, nos ha ayudado en las calles, gente me llama, me dice, oye, quiero poner tu bandera en mi casa, oye, no sé qué, Manu, no te conozco, pero quiero apoyarte con esto y de verdad se ha generado un espacio de autogestión súper potente y creo que si bien como que el modelo nos genera muchas dificultades, tenemos las capacidades y tenemos la inteligencia y la experiencia en el cuerpo suficiente para disputar esos espacios. Yo creo que si bien... Mira, yo no sé si iremos a ganar o no, si lo iremos a lograr o no, pero que vamos a dar una pelea digna, la vamos a dar todo el rato. Y a mí me pasa que igual para mí es como primera vez que tengo la posibilidad de decirle como, qué sé yo, lo voy a Fombán en su cara, que era un cara raja, que era un rector de la dictadura, y que cómo era posible que hablara de derechos humanos cuando fue el rector de Pinochet y ahora va por la lista de la Concerta, ¿cachai? De Aprodignidad. Y de decirle a los candidatos, las candidatas de derecha en su cara lo que pienso, a mí me entretiene, me encanta así, si puedo hablar con los fachos, agarrarme con las señoras del APRA, como de verdad, así, utilizar todas las plataformas para decir quiénes somos y lo que queremos y que de verdad tenemos una propuesta concreta y seria para disputar esos espacios, y como decía la Pancha, que de verdad nos pasamos estudiando, pensando cómo abordamos todos estos temas, cómo de verdad le damos un enfoque desde la protección de la naturaleza, la plurinacionalidad, desde el feminismo, desde la justicia social, ¿cachai? Y nos damos esa pega. Y a mí me encanta que me expongan a discutir con ellos para que de verdad digamos quiénes somos y quién es lo que queremos. Y creo que además, creo que este proceso como electoral lo hemos levantado también como colectivamente, también como un proceso educativo en el que no solamente vamos a las calles y a las poblaciones, a los campamentos, a decir vota por mí, eso es lo último y de verdad ni siquiera es central, sino que también hablamos de derechos sociales, de derecho a la vivienda, de derecho a la educación y también vamos cuestionando muchas estructuras y ese trabajo político, ese trabajo de educación popular creo que es súper potente y que es igual de importante que ganar un voto o no. Y creo que si lo abordamos desde esa perspectiva, yo creo que todas como los escenarios de lucha son también válidos, y si podemos utilizar un proceso electoral para que sea un proceso de educación política y de formación política para todas las partes que estamos intercambiando, no solamente, yo no voy ahí como Mesías a decirle a nadie cómo tiene que pensar, pero sí conversamos, y esos diálogos que son colectivos, sí han enriquecido este proceso, y a mí también me ha servido mucho. Por ejemplo, cuando voy al campo, a las comunidades, no sé, hablamos de recuperaciones territoriales, en qué están, en qué podemos ayudar, no sé qué,
Pero también le digo, ya, y ustedes han pensado en el derecho al agua, ustedes tienen derecho al agua, ustedes saben que la CONADI no financia agua, sino que solamente tierra. ¿Qué pasa si no tenéis agua? Y tú puedes recuperar tierra, y si no tenéis agua, ¿cómo vais a trabajarla? Y la gente en el campo así, oh, sí, no habíamos pensado en eso, obvio, sí, nosotros pensamos otra cosa. Y en verdad también ha sido un proceso de levantar demanda y de politización súper importante. Así que nada, o sea, como hay muchas dificultades, pero tenemos que ser inteligentes y estratégicas en pensar cómo utilizamos también esas herramientas del enemigo para poder profundizar los espacios de politización y que el estallido social no se quede ahí y que finalmente sea conducido por lo mismo de siempre. Sí, bueno, estos son los bonitos espacios en el fondo que, claro, hay sintonía y una se da cuenta, estamos haciendo bien las cosas, porque estamos caminando, estamos juntando esas voluntades, esos torrentes, esas aguas. Yo diría que hay distintos elementos. Uno de los más importantes, con todas las críticas, las barreras que tuvimos señaladas, Víctor, una cosa me parece fundamental, que es la posibilidad de posicionar ciertos ejes que no había pasado en otro momento histórico. En el sentido, cuando hablábamos de recuperar el agua, cuando hablábamos de la desprivatización, cuando hablábamos de la gestión comunitaria de las aguas, tanto urbanas como rurales, eran temas que de cierta forma nos incumbían o nos vinculaban a quienes hacíamos defensa de las aguas y de los territorios, o llamadas luchas socioambientales o ecologistas. Y hoy hemos logrado transversalidad en esa preocupación. Ojo, a sabiendas que cuando presentemos la moción de derogar el Código de Agua, desde la derecha hasta la exconcertación no van a querer, porque no hay que olvidar que quienes tienen los derechos a agua acaparados no es solo la derecha. Tenemos sectores como, por ejemplo, Petorca, que son personajes de la DC, y personajes socialistas, y así sucesivamente. Va a ser un tema que va a generar una tensión a nivel transversal, porque la tensión que estamos colocando es justamente contra la propiedad privada, que ampara el modelo de privatización de las aguas, pero que ampara el modelo de privatización de todo. Entonces estamos disputando una forma de organizar, sostener y entender la vida. Y es una disputa que me parece fundamental y que en ese sentido hay un momento maravilloso que hemos logrado posicionar, dar a conocer. Y ahí hay un momento fabuloso y que en el fondo nosotros lo hemos hablado. Lo constituyente es mucho más allá de lo constitucional. Lo constituyente son las asambleas territoriales, pero también son esa constitución de nuevos horizontes de cambio que ya venimos construyendo hace mucho tiempo. En Gualmapu de manera milenaria, sectores populares, campesinos urbanos, también con las propuestas del derecho a la ciudad, la vivienda digna. O sea, tenemos reivindicación y demanda y nunca hay que olvidar, sí, la revuelta se posibilitó, es por una rabia contenida que finalmente se encarna, pero también por luchas, reivindicaciones que llevamos gente décadas y algunos de manera centenaria dando la pelea por esa autonomía y gestión de la comunidad, de los territorios. Pero ahora estamos en este momento constituyente también, incidiendo en lo institucional. Pero este constituyente territorial y popular no lo hemos dejado de lado. Y eso yo lo creo que es justamente esta gran potencia. Pero además que también tiene desafíos. Todo momento constituyente requiere un momento destituyente. Y en ese sentido sigue siendo nuestra voluntad, fuera Piñera, y disolución de Carabineros de Chile. Qué terrible, pero tiene que aumentar la criminalización, la violencia política, y además nosotros hemos posicionado la idea de violencia política sexual, porque en el caso de las mujeres, las niñas, las disidencias, la fuerza represiva, nuevamente la violencia sexual lo utiliza como una herramienta de dominación. Entonces es una categoría que, ojo, lo hemos logrado visibilizar cada vez más en estos procesos. Hablar de violencia política sexual, hablar que el Estado oprime, que el Estado reprime, que Carabineros no son las malas prácticas lo que da cuenta que necesita un cambio, sino la institucionalidad misma, de cómo se está pensando la seguridad y que en este país está pensado en claves de represión. Entonces son desafíos interesantes que hemos logrado ir posicionando como debate, pero también como propuesta. Y un segundo momento, también lo dijo la Manuela, el momento pedagógico. O sea, cómo hemos ido también adquiriendo herramientas, hemos ido construyendo nuestras propias metodologías de trabajo, nuestras formas de sistematizar, todo esto, porque, volver a insistir, queremos abordarlo todo, queremos transformarlo todo. Y ahí hay desafíos. Obviamente estamos vinculados a ciertas luchas, estamos vinculados a cierta historia, pero el ejercicio que estamos haciendo es una mancomunión de esos procesos de cambio, donde le estamos dando un cuerpo. Yo, por ejemplo, soy parte de una lista de movimientos sociales, donde justamente son movimientos como NOMA FP, la Coordinadora Feminista 8 de Marzo, la Coordinadora Nacional de Inmigrantes, que está dando una pelea con una ley que de regulatoria a la migración no tiene nada, es ley de criminalización.
la red de actrices chilenas, la Defensoría del Agua y los Trabajadores, el territorio constituyente, el propio movimiento por el agua y los territorios. Entonces ahí están los desafíos, la brigada de salud. O sea, ahí estamos pensando, dialogando, también reflexionando y construyendo programas. Entonces la tercera dimensión también súper potente, la articulación. Con todo, obviamente que van a haber sectores cercanas y cercanos, así como gente ha apoyado de manera maravillosa. Tengo también un sector importante, gente que quiero mucho y respeto y que es muy crítica al proceso y que no quiere participar, pero que tiene claridad que habemos personas que vamos a hacer un aporte. Y eso nos parece fundamental. Pero a pesar de eso, igualmente hemos logrado articulaciones. Por ejemplo, que a mí ha sido una experiencia muy bonita y reciente, es una articulación con colectivas feministas y trans de La Granja, que están vinculadas, más, imagínate, maravillosa, con compañeras de las parroquias, trabajando con hogar de ancianos y también colocando la lucha trans en una población como la Yoagular, la San Gregorio. O sea, eso son cosas súper potentes y que este momento lo está dando. Entonces, tiene esa contradicción. Tenemos un momento que obviamente la institucionalidad nos carcome, nos impone, nos pone todas estas barreras. En el caso del Independiente, imagínense la ridiculez, un segundo en la televisión. De hecho, la franja, adivinen qué es lo que alcanzó a decir. Agua. Que fue lo que calculó en un segundo. De hecho, veíamos, Luis Messina hizo el ejercicio de decir no más FP y no alcanza, porque toma 2 segundos. O sea, quiero decir que esas son las barreras. Pueblos afro que no lograron escaños reservados. Después cuando dicen, bueno, pero ustedes pueden recibir préstamo del banco con contratos de trabajo. En Chile la mayoría trabaja sin contrato, que es parte de la precarización y flexibilización laboral. Entonces, es una tras otra. Pero a pesar de eso, como que pareciera que cada barrera nos da más impulso. Son esas contradicciones maravillosas. Bueno, sin duda, ¿quién nos aúna acá? Es la porfía. Yo creo que eso es algo que tenemos de manera intrínseca y que es parte del proceso también que estamos viviendo. Porfía para seguir en la calle y porfía para disputar el proceso. Absolutamente. Bueno, la porfía siempre está en los populares. Siempre ahí está tratando de acuñarse y tratando de avanzar, tratando de salir un poquito adelante y dar algunos golpes. Creo que muy bien lo dicen, nos entregan una montonera de elementos que realmente no sé por dónde tomarlos, pero recogiendo, por ejemplo, parte de lo que estaban comentando, ustedes, las dos, se definen como feministas. En lo cotidiano, hoy día que ustedes están viendo la realidad, que llegan a las comunidades, ¿cómo lo abordan? ¿Qué es lo que hoy día sacan de esos encuentros? Por ejemplo, yo me acuerdo de haber escuchado a la Manuela cómo le daba valor a las lamien, que hoy día no es que estén acompañando a la lucha, es que están luchando de una u otra forma, de muchas formas. Entonces, cada uno de esos elementos son súper importantes y bueno, y cómo ustedes los van rescatando en su experiencia, en el ir estando hoy día, y siempre han estado también en el territorio, pero hoy día más que nunca, con todo esto que es el ir y venir en cada uno de esos espacios. Pues yo creo que ahí es súper como orientador, como el hecho de que finalmente empezáis a construir también un discurso muy levantado desde la propia realidad que hemos vivido y que conocemos. Por ejemplo, yo tengo una gran amiga que vivo con ella que también es parte de la coordinadora feminista 8M y ella también me decía, bueno, ya, entonces, yo le decía, ¿cómo trabajamos también a nivel constitucional el feminismo? Y empezó a decir, bueno, uno lo que tiene que plantear como cuántas horas pasamos las mujeres criando, limpiando, lavando, cuidando a personas mayores con Alzheimer, con demencia senil, a los niños y niñas, personas con discapacidad. Ya, entonces yo le digo a la señora, ya señora, ¿y si usted se enferma? ¿Usted tiene licencia? No, es cierto. ¿Y usted tiene un seguro social digno? O sea, usted diga, ya, me voy a jubilar de ser mamá, entonces voy a después tener una pensión digna. O si usted tiene un accidente, ¿es considerado un accidente el trabajo? ¿O acaso lo que usted no hace es trabajo? Y de repente, como cosas que si uno las aterriza, cosas súper concretas que tienen que ver con la realidad de todas las mujeres, empecé a decir, oh, ¿cachai? Así como que todas las señoras, sí, en verdad, sí, y te empiezan a sentir con la cabeza y decir, bueno, en verdad, sí, pues lo que me estáis diciendo es real, porque tú también te pasa lo mismo que a mí.
¿okay? Y desde ahí uno empieza a decir, bueno, y como por ejemplo yo como el tema que siempre he conversado acerca de que las mujeres que son también cuidadoras y que están en procesos en que son encarcelados los hombres, son que las que tienen que ir a hacer las visitas, juntar la plata para la encomienda, encargarse del abogado, del peritaje, de no sé qué, eso a mí nadie me lo dijo, ¿cachai? Eso porque yo lo vivió mucho tiempo y yo me relaciono con las compañeras de los presos y a veces muchas veces al final del día terminamos todos llevando a los niños al cine, haciendo cosas, porque en verdad uno ve el dolor que ven los niños, uno se empatiza con eso y hacía acción directa, ¿cachai? Como cosas así, nadie te las viene a decir porque es la vida misma, po. Pero cuando uno tiene la capacidad de levantar eso como una propuesta política, creo que es un proceso súper interesante y que no viene de un discurso dado porque me leí un libro sobre no sé qué. Sí, una ley estudia, pero también una persona real y concreta y también tiene una experiencia política que te orienta hacia donde tú también vas definiendo ciertas propuestas. Y en ese sentido, por ejemplo, ahora no sé, pues hablando sobre salud y cannabis, conocí a las mamás de Mamá Cultiva, y claro, y como mamá pensar, no sé, pues si quieres imaginarte de que tu hijo, no sé, pues tuvo una hemorragia a los 90 minutos de haber nacido, que desde esa fecha que tiene un trauma así neurológico importante y que lo único que lo calma después de años de peregrinaje al cannabis, y que la señora te dice, ¿sabes qué? Yo vivo todos los días conmigo que me vengan a hacer un allanamiento, que los vecinos me sapen, y que más encima que tengo que llevar la carga de cuidar a un hijo con una hija con esta enfermedad, me da miedo de que me allanen, tengo que vivir la criminalización o darte cuenta de que hay gente así como que la única solución para que sus hijos dejen de convulsionar es que le den cannabis, pero eso es un crimen hoy día porque no también tienen procesos legales, tú decís, ¿cachai? Hay una dimensión así brígida de cosas que abordamos y empatizamos como mujeres que hemos vivido en población, como mujeres que nos organizamos, pero también como mujeres que yo he tenido la oportunidad de ser profesional, de ser abogada, de litigar, de ser profe, ¿cachai? Y uno empatiza y también va construyendo la realidad en todos esos espacios. Y eso creo que es súper importante, y cuando también una habla y las personas te escuchan, las mujeres te escuchan y te dicen así como, sí, sí, es verdad, es porque uno no está haciendo como fotos con fideos secos, ¿cachai? Uno sabe cómo se hacen los fideos porque tenéis que cocinar, ya no soy tan buena para cocinar, pero sé hacer fideos, ¿cachai? En el fondo también hay una experiencia real y una experiencia política que nos lleva también a construir un feminismo desde nuestras realidades y desde nuestra experiencia política también. Como que yo, igual como en mi equipo más cerrado también de la campaña, están mis compañeras también más cercanas, que hemos trabajado en la población, en educación popular, y dices, oye, amiga, sí, también cuando hacíamos talleres con niños, no sé, el Alex Lemón, y nos levantamos todos los días, todos los sábados así sagrados, hasta a las 10 de la mañana cuidando cabros chicos, haciendo paseo. O sea, en verdad éramos feministas, sí, pues, ¿cachai? Le cuidábamos los hijos, la hija a otras compañeras para que pudieran tener su espacio, ayudamos en la educación, nos preocupamos de que estuvieran bien los niños y las niñas, le iban a visitar, y hacíamos todo un trabajo que lo hacíamos sin ponerle nombre, pero en definitiva era un trabajo absolutamente feminista, ¿cachai? Que era apoyar los trabajos en los cuidados. Y creo que ese, como darnos cuenta de que también veníamos levantando esos trabajos hace tanto tiempo, nos da cuenta de que hay una tesis que se está levantando hoy día, que si la abordamos desde la organización popular y desde nuestras perspectivas políticas, debe ser como la orientación que debe darse, porque también en este proyecto constituyente también disputáis significados, ¿cachai? También disputáis qué es el feminismo, también disputáis cuáles son los derechos de las mujeres, y eso también me parece así muy bacán y muy interesante. Bueno, siguiendo con lo de la Manuela, yo creo que es súper importante lo último que dice. No es cualquier feminismo, y eso es fundamental. De hecho, si ustedes ven la cantidad de constituyentes feministas pro vida, feministas RN, feministas de la... O sea, realmente, ¿de qué estamos hablando? O sea, aquí lo que estamos hablando es un feminismo que se arraiga sobre todo de dos elementos. Un feminismo desde la experiencia y sentido común. Y que, ojo, y lo hemos dicho también, que muchas veces implica que muchas compañeras no se nominen feministas y otras sí hemos decidido. Pero en el camino de la liberación, en el camino de contra la opresión patriarcal, nos hermanamos. Y eso me parece súper importante. Y eso es una dimensión fundamental. Y justamente la otra que tiene que ver con nuestro diario vivir, con nuestras experiencias nos hacemos feministas. Y eso es súper importante. Por ejemplo, el Comité Socioambiental del cual soy parte, la mayoría no viene de organizaciones o de autodenominaciones feministas, sino de luchas territoriales, de recuperación de las aguas, contra el TPP-11, y desde ahí reconocernos feministas.
porque vemos cómo el extractivismo se intensifica en las mujeres, las niñas disidencias. Vemos cómo la forma de explotación histórica hacia la naturaleza fue la misma forma como ha operado de explotación hacia los mismos cuerpos. Vemos que el despojo territorial está acompañado de, en general, militarización, pero también de violencia política y sexual hacia las niñas, hacia las mujeres. Entonces, esas lecturas nos hacen feministas. Y es súper importante entonces de qué feminismo estamos hablando. Y nosotros hablamos, por ejemplo, de feminismo de los pueblos, feminismo comunitario, territorial, porque cada pueblo también tenemos nuestras propias trayectorias de ancestras, de mujeres, de disidencias que son nuestros referentes y que nos van a diferenciar con otras compañeras. Y en ese sentido, ser feminista desde este horizonte es profundamente anticapitalista y anticolonial, porque nuestra lucha es por el fin de la opresión hacia nosotras, pero también por el fin de las otras opresiones. Entonces no nos sirve ser feminista y seguir avalando un capitalismo neoliberal. Ese no es el feminismo que queremos construir, no es el feminismo liberal, no es el feminismo de los derechos individuales, queremos derechos colectivos, queremos, además, a mí me encanta, las feministas comunitarias tienen una frase que la encuentro espectacular, hasta la comunidad. O sea, la encuentro hasta la comunidad siempre. O sea, ese es nuestro horizonte. Obvio que hay un primer ejercicio, que justamente nosotras nos organizamos, nos vamos reconociendo en nuestros relatos, y en eso necesitamos estar nosotras acompañadas. Pero nuestro proceso de lucha y transformación es para las comunidades. Y por eso yo hacía el énfasis, siempre la cito, hay muchas compañeras, o sea, parte de este feminismo comunitario, territorial de los pueblos, es por ejemplo las compañeras de la vía campesina, y algunas compañeras, Ana Muri, que se definen desde el feminismo campesino y popular. Pero hay muchas que dicen, yo no quiero decirme feminista. Pero cuando hablamos, a mí me pasó con la Millán Painemal una vez, fuimos a una exposición, y nos invitaron como para atencionar el feminismo, y fue muy chistoso, porque estábamos totalmente de acuerdo. ¿Cuál era la única diferencia? En que yo me nominaba feminista y ella no. Entonces, ¿qué es lo que nos aúna? Son nuestras luchas, son estas capacidades de organizar, son lo que queremos transformar y que asumimos que una dimensión de la explotación es el patriarcado. Y que en ese sentido, además, es una explotación que se traspasa no solo a las políticas de los cuerpos, sino también hacia los territorios, que esa justamente es la complejidad. Entonces, este feminismo, por ejemplo, es el referente de las mujeres zapatistas, la organización de las mujeres kurdas, la experiencia de las feministas comunitarias en Bolivia, pero es la experiencia de mujeres que se organizaron y siguen organizándose en ollas comunes, comprando juntas, mujeres por la vida en la época de la dictadura, mujeres organizadas en las parroquias. Bueno, yo vengo de la tradición de colonias urbanas también. O sea, quiero decir que esas son las experiencias vitales. Y ahí hay una dimensión que me parece súper importante, y también la Manuela lo dijo, y que es parte del debate que queremos incidir en el feminismo. El reconocimiento de los cuidados. Históricamente hemos ocupado un espacio de organizar y sostener la vida. Pero cuando hablamos de la política de los cuidados, no es solo que cuidamos la casa, los hijos, las hijas, sino también cuidamos las huertas, sino también cuidamos los territorios. O sea, la defensa territorial también es una política de los cuidados. Y eso es súper importante. No solo el cuidado humano, sino el cuidado de los espíritus, el cuidado de la naturaleza, también son políticas de los cuidados. Las machis, los machis hacen política de los cuidados. Entonces, cuando hablamos, queremos que haya un reconocimiento, es entender esa globalidad. O quienes cuidan a personas en situación de discapacidad, o en neurodiversidad, o en situación de movilidad reducida, y no hay ese reconocimiento. Entonces, el trabajo de los cuidados es un elemento que nos parece fundamental, como una politización de ese espacio. Con esto he terminado una idea súper conflictiva. Me acuerdo este conflicto entre varias lamien sobre las sopaipillas. Un grupo de lamien señaló un momento que hasta cuándo las lamien estaban en la sopaipilla mientras los huentos estaban ahí organizando el cambio. Entonces ahí se generó una tensión. Entonces decían, claro, ¿hasta cuándo? Estamos cansadas. Y otras compañeras dijeron, pucha, pero tampoco no nos parece, nosotros sí somos de la comunidad y queremos hacer sopaipilla. ¿Cuál es mi reflexión? Politizar el espacio de la cocina. No queremos, a ver, primero es desnaturalizar, no que el espacio de la cocina sea el espacio natural de las mujeres, pero sí ha sido un espacio de encuentro histórico que hemos tenido mujeres, compañeras, en algunos casos quizás no. Pero la idea es justamente politizar, porque la forma que tú organizas de cocinar es como también organizas los cambios sociales. ¿Qué mejor que los ejemplos de las ollas comunes en Lo Hermida,
o la forma de organizar las comidas en los trabún. Ahí tú te das cuenta que es organización política. Entonces lo que queremos reflexionar desde este feminismo es la politización del cuidado, es la politización de la cocina, y que son herramientas de lucha histórica de los pueblos. Yo creo que ese horizonte es tan importante tu pregunta porque, ojo, hoy más que nunca hay que disputar a ese feminismo que es absolutamente liberal y que lo único que le interesa es colocar una lógica de la igualdad bajo una lógica de igualación, individualismo y perpetuando lógica de propiedad privada. Entonces, me parece súper potente tu pregunta. Oye, qué bacán. Qué buena conversación y como que se nos Sí, va igual yo pasando el quería tiempo. decir, quiero decir algo más. Es que Por igual yo supuesto. como que quería complementar, porque yo como que en general soy amiga y soy más compañera de las que hacen sopaipillas, ¿cachai? Mi experiencia ha sido mucho más de acompañar mujeres que son piola, que están como, que no son voceras, otras que sí son más líderes, pero también tengo amigas también que decidieron, teniendo una profesión, dedicarse a criar en el Gualmapu, dedicarse a hacer una huerta, dedicarse a organizar a las lamienas de su comunidad, y me dicen, ¿sabéis qué? Yo igual entiendo el feminismo, pero también me produce tanta lejanía como toda esa como, ay, salgamos a la calle, no estemos más en la casa, porque a mí me gusta, ¿cachai? Y yo siento que con esto estoy reproduciendo mi cultura, estoy criando, y voy a tener un hijo, una hija mapuche que va a estar bien y que va a tener todas las posibilidades de seguir defendiendo a su pueblo, y como que siento que igual ese feminismo así como, ay, como que nos miran en menos y por ser mujeres que decidimos estar en la casa y no trabajar. Y creo que esto es súper importante porque aquí en la Araucanía aleja mucho eso, ¿cachai? Yo en general así me he hecho más amistad haciendo sopaipillas que en reuniones con mujeres, y tenemos que hacernos cargo que también eso también es una realidad, y que un diálogo, una organización también a esos niveles es igual de político que hablar frente a todas las personas. Y si una de verdad conoce así cómo funciona la cosa acá, sabe que quizás en ambientes públicos pueden haber discursos abiertos y todo, pero las cosas privadas y las cosas importantes se conversan comiendo ahí la sopita, la sopaipilla al interior de otro espacio. Y creo que también hay que también asumir también el feminismo cuando uno está en una situación de privilegio desde la humildad también. Creo que eso es mucho más constructivo que andar imponiendo posturas feministas hacia el resto de otras mujeres que han decidido otras formas de vida. Cierto, absolutamente cierto. Bueno, siempre desde el compartir también, el compartir el plato, es una experiencia que siempre se ha dado también desde los populares. Siempre nos ha tocado cuántas veces hacer los platos únicos bailables, en la completada, igual las completadas que hasta el día de hoy se siguen haciendo porque la salud es súper, no sé, no encuentro el adjetivo en realidad para nombrarlo, pero encuentro que está todo tan mal que aún hoy día seguimos recurriendo a lo mismo. Entonces, pero bueno, ¿qué más que del compartir? La Pancha tiene que estar en otro espacio a las 8, ¿sí? Está muy bien porque en realidad hay que estar hoy día en todos los espacios y me parece bacán y se agradece el que esté acá. Así que vamos a hacer una última preguntita ahí como para que la Pancha la responda primero y así también se puede ir despidiendo. Agradecer la participación, Pancha, muy bacán todo. Entonces, por ahí lo mencionabas respecto, por ejemplo, a la opresión, a cómo hoy día también hay que acompañar el proceso desde la calle, pero cómo lo hacemos también respecto a todo el miedo con el cual hoy día nos están manejando. ¿Cómo lo hacemos cuando quien protesta se va a la cárcel así y pasa un año de su vida encarcelado y con suerte hay que terminar agradeciendo que salgan en libertad? Entonces, eso es súper complejo, claro, cuando tratamos de involucrar a más personas en las luchas. ¿Y qué hacemos? ¿Cómo incentivamos también hoy día la movilización y a seguir luchando por lo que nos corresponde, ¿no? Qué complicada la pregunta, porque yo creo que justamente es algo que constantemente también reflexionamos. ¿Cómo vivir dentro de una política del miedo, también sabiendo que en ciertos ámbitos igual somos privilegiadas? Porque obviamente yo tengo mucho menos miedo
que una Alamien en un territorio recuperado, que una pobladora en la Legua, que otra pobladora en la Villa Francia, obviamente. Y eso es reconocer que el miedo está anclado en un profundo sistema de desigualdad, en que el miedo se acrecenta en términos de para que el capital te considera riesgosa y riesgoso. Entonces, el miedo se ha convertido también en un campo de disputa del cual salir, pero también de hacernos cargo. Por ejemplo, al inicio de la pandemia, hicimos una experiencia como coordinadora feminista 8 de marzo, con otras compañeras feministas, que da un poco cuenta de esta lectura, que el Estado ni el gobierno nos cuida, nos cuidamos entre nosotras. Y sacamos una campaña que se llama En Red Nos Cuidamos. Y tiene que ver un poco justamente eso. ¿Cómo yo salgo de la política del miedo? Y nuevamente se vincula mucho a lo anterior, con proyectos colectivos, con proyectos comunitarios y siendo colectividad. Y en ese sentido es siendo colectividad como construcción política, pero también es siendo colectividad en el autocuidado cotidiano. Esa preocupación que a mí sí, yo siempre reconozco, he tenido muchas diversas luchas, pero en la política del cuidado sí la he sentido mucho más cuando he estado organizada con mujeres y con feministas. Como ese decir, Pancha, ¿dónde dejaste a tus hijos? Pancha, ahora que salís, ¿cómo lo vas a hacer para trabajar y al mismo tiempo estar? O sea, son temas que yo respeto mucho a mis compañeros, pero muchas veces no me preguntan eso. Y las compañeras sí. Y eso es un cuidado. O, Pancha, ya, termina la marcha, va a la dignidad los viernes. Tienes que empezar entre nosotros de manera colectiva desde los distintos puntos, porque no tenemos que cuidar así. Entonces, el llamado en este ámbito de tal complejidad es, por ejemplo, salir a las calles de manera acompañada. Salir a las calles, organizarte de las múltiples maneras, no solo desde movimientos sociales, sino también desde las redes de cariño, sino también desde el grupo de fútbol o el grupo de música. Pero la colectividad es la única posibilidad de generar una política del cuidado que dé pelea a las políticas del miedo. Pero a pesar de todo eso, también tenemos el desafío de la disputa estructural. Entonces, por ejemplo, hay que visibilizar esta campaña del terror que se ha impuesto en Chile, no solo a la represión, a la movilización, sino a políticas sanitarias que se han traducido en políticas represivas. O sea, no hay que acá la política del COVID ha sido puro marco de represión. Lo que pasó el fin de semana, en La Legua, en San Ramón, en el Comedor Popular Luisa Toledo, en la Villa Francia, nos está dando cuenta de esa instalación de la política del miedo, pero bajo nuevamente esta figura de la porfía, eso nos amarraga y nos posibilita aún más salir. Enrejar la Plaza de la Dignidad, pero ¿qué se han pensado? ¿Quieren darnos miedo? Bueno, sí, tenemos miedo. Nos organizamos ante ese miedo, nos cuidamos ante ese miedo, pero queremos también saltar ese miedo. Entonces, quiero hacerme cargo que tenemos obviamente que cuidarnos y eso es súper importante, pero no hay que dejar esa otra disputa que tiene que ver con la organización, la disputa, por ejemplo, que lo están dando familiares, amistades y sobre todo nuevamente madres, compañeras de las presas, presos y presas de la revuelta afuera de los tribunales. No tengo duda que muchas de ellas tienen miedo, pero más miedo tienen de seguir perpetuando la indignidad que vivimos y la injusticia. A mí me emocionó mucho cuando un Lamien justamente de La Victoria sale libre y entrevistan a su compañera, bueno, preso de la revuelta, y ella dice en realidad, yo lo que tengo más miedo es perder esa esperanza de lucha. O tengo miedo a que si mi marido sale libre, no seguir luchando por los demás. Es el miedo real que tengo. Volverme individualista. Entonces es maravilloso cuando tú escuchas a mujeres así, tú dices, qué gran camino. Y haciéndote cargo de ese temor, igual seguir organizando, pero hay que cuidarse y no hay duda. Yo creo que a todos nos pasó cuando vimos a Manuela con sus grandes, claro, la mano tiene aguante, pero te juro, cuando los vimos con esos monstruos de lata, entre miedo, no, me dio rabia. Y yo creo que la mano también se conectó con la rabia más con el miedo, que justamente esa es la potencia organizativa, la potencia de la certeza de lo que estamos haciendo bien, que muchas veces ese miedo se transforma en rabia y se transforma en posibilidad de construcción, pero hay que cuidarse. Y ahí las redes, la comunidad, la colectividad, los espacios de cariño son fundamentales. Y nada, me despido, pero sé que mi querida Manuela va a seguir dialogando en nuestro mismo espectro y nada,
a votar comunidad, barrio, territorio, y no se olviden, los independientes no son todos independientes de las grandes corporaciones ni de los partidos que han precarizado la vida de estos 30 años o más de 47, así que ojo. Eso es, y muy agradecida con la Radio Popular La Revuelta, y ahí le dejo la palabra a la Manu, y la Manu me entiende, porque ella también le ha pasado esto mismo, de llegar después de hacer esta cadena de virtualidad. Muchas Así gracias, que compañera. bueno, no, un fuerte abrazo. Abracito. Muchas gracias. Beso, Chao. Pancha. Chao, amiga. Manu, sigues con la palabra. Sobre el ¿Qué hacemos, miedo. qué hacemos respecto al miedo? Y tú que lo has visto como más directamente también en la defensa de los compañeros que han estado... O sea, no es solo eso, aquí pasan cosas cuáticas, o sea, y la verdad las cosas, yo me vine a trabajar acá hace como más de 10 años, y no sé en qué año fue, no te acordáis, no me acuerdo, pero igual ha sido fuerte, pues, porque uno ve, no sé, cuando más chica, veía como, no sé, pues, la persecución, el encarcelamiento u otras cosas como posibilidades igual lejanas, y aquí es súper cercano, me ha pasado más de una vez estar con compañeros compartiendo espacios, y después una llamada y están presos harto rato. Me pasó también compartir con personas en espacios políticos, culturales, y después verlas muertas. Es parte de lo que hemos vivido aquí, ¿cachai? Pero al mismo tiempo, como que vivir acá también te da muchas herramientas para poder abordar la realidad sin miedo. Si tuviéramos miedo, no estaríamos diciéndole a la derecha en su cara quiénes son, develando sus verdaderos intereses, sus verdaderas identidades. Si tuviéramos miedo, ya no habríamos quedado callados, calladas respecto a lo que pasa en Chile, y ahora, o sea, por mí, que me echen de la pega o no sé qué, es nada en comparado con estar presa o que me maten, ¿cachai? Y en general, claro, como esos son como las sanciones que a mí me puedan llegar. Pero igual para hacer tortilla hay que quebrar huevos, pues yo creo que hoy día, si bien el miedo es parte de, a mí como que la APRA o esa gente no nos da miedo, porque en el fondo también creemos que también hay cosas que necesariamente que hay que hacer, pues si no se queda en el miedo, mejor nos quedamos en la casa mirando por la tele lo que pasa afuera de mí. Y por otro lado también yo creo que más que miedo, también hacer un llamado como a la seguridad, a cuidarse, que bueno, como también siempre conversamos nosotros, pues como yo trabajo defendiendo personas imputadas por delito, lo que uno habla por teléfono, las cosas que hace, las fotos que se saca, están todas siendo constantemente vigiladas. Entonces, si de verdad nosotras y nosotros queremos disputarle a la derecha su espacio, queremos disputarle al fascismo sus espacios de poder y cambiar las cosas, también hay que cuidarse. Y no es miedo, pero es precaución, a ser responsable y a cuidar también las conversaciones y las acciones. Creo que ese es el mayor miedo que uno podría tener. Buenísimo. Eso hay que hacer las cosas bien, pues para eso también obviamente hay que cuidarse, la seguridad es súper importante, hoy día están ahí en la calle también dándole todo, igual hay que ponerle también a todos esos cuidados y que son súper importantes, sobre todo hoy día. Bueno, agradecer ahí como los saludos que están por Facebook, las saludaban a ustedes ahí, mandándole mucha fuerza. Unión frente a las luchas, algo ahí que se repite. Y nada, pues, agradecerte que una vez más estemos compartiendo. Y bueno, tú vas por la propaganda tiene que ir también, pues es importante aquí. Distrito 23. ¿Qué comunas van en el distrito 23? Mira, aquí la puedes presenciar, te las voy a decir. Espérate, ¿se ven? Padre Las Casas, Temuco, Cholchol, Carahue, Cunco, Curarrehue, Freire, Loncoche, Gorbea, Nueva Imperial, Tolten, Pitrufquén, Pucón, Pedro Smith, Villarrica y Saavedra. YQ 28, distrito 23. Pero mira, igual, y a mí me dieron unos segundos la franja electoral y dije,
Durante muchos años en la Araucanía hemos luchado por la justicia social, los territorios y la naturaleza. Con lucha y organización cambiaremos esta constitución. Mi organización, pues. Esa es. Y eso no hay que olvidarlo, nunca. Exactamente. Y Ya, bueno, beso. y la Pancha va a pedir punto 10. 10. Para que nos recordemos ahí todos los que están escuchando, que están viéndonos. Bueno, agradecer nuevamente también a la Radio Popular La Revuelta y los compas de algunas palabras al cierre, Manu. No, agradecerte a ti, Víctor, que eres un compañero que llevamos muchísimos años estando juntos, te quiero mucho, gracias también a todos los espacios de discusión popular y también de darme estos espacios. Yo creo que igual apostar a disputar en la institucionalidad a veces puede generar muchas reservas, pero de verdad estamos construyendo esto con mucha autogestión, con mucha conciencia y con la convicción clara de que donde estén vamos a disputar todos los espacios para cambiar las cosas. Así que muchas gracias igual por la invitación. Gracias. Gracias a todos y a todos por estar y ahí por compartir después también la conversa. Esperamos haber ahí entregado ahí algunos elementos también para la discusión. Eso es importante hoy día, el discutir, ahí el estar siempre pendiente a la crítica constante también de estos espacios, de los espacios institucionales también, el cómo nos posicionamos frente a esos espacios, la validación de aquellos, y bueno, y tener siempre y buscar una claridad política al respecto, porque en realidad muchas veces se golpea también a quienes están en los espacios, disputando espacios institucionales, pero creo que también se le saca la vuelta a la discusión política, y yo creo que siempre cuando uno tiene claridad en la política, cuando tiene la convicción por delante, siempre puede entrar a disputarle los espacios que hoy día deberían ser nuestros espacios, ¿sí? Así que agradecidos y eso, mucho aguante, vamos por todo y eso, me despido. Y hasta Gracias. la otra semana, porque la otra semana también vamos a estar aquí en la Radio La Revuelta, vamos a estar ahí hablando, vamos a seguir semana a semana ahí tejiendo rebeldías. Bacán, gracias Víctor, chao, chao. Chao, chao.